Seguimos en la tertulia en este viernes 8 de octubre del año 2021. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Marcia Collazo y Alejandro Aval. Ayer, 7 de octubre, se cumplieron 450 años de la batalla de Lepanto, ocurrida en el año 1571, célebre sobre todo porque en ella combatió el escritor Miguel de Cervantes. El autor del Quijote de la Mancha fue herido en aquel enfrentamiento y se ganó el apodo de Manco de Lepanto. ¿Qué fue aquello? En aguas griegas se enfrentaron el Imperio Otomano, que avanzaba sobre Europa, con una coalición católica llamada la Liga Santa y liderada por España. Unos 200.000 hombres lucharon, lo que la convirtió en una de las mayores batallas navales de la historia. Ayer nos lo recordaba Marcelo Estefanel con una columna que escuchamos sobre el final del programa acá en Perspectiva. ¿Ustedes qué dicen, estimados tertulianos? ¿Le prestan atención a este aniversario? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Parece que escucho un sí ahí. ¿De quién? Sí. ¿De Juan? Para mí sí. ¿Para ti qué, perdón? Para mí sí, tiene importancia. Bien. ¿Para Marcia? Quería decir nada más que sí, obviamente, pero además tiene múltiples dimensiones. Empezamos contigo, entonces. Y bueno, por ejemplo, quiero volver, yo soy una fan, como ven, de Arturo Ardao, nuestro filósofo uruguayo, que además fue el fundador, junto con Leopoldo Sea, el filósofo mexicano, de una disciplina que se llama Historia de las Ideas en América. Y bueno, realmente ha sido muy importante la contribución de Ardao a esa disciplina por el rescate que se llevó adelante, ¿no? Desde el año 1946, creo que fue, hasta el día de hoy, de muchísimos pensadores, ¿no? En Latinoamérica, de las más diferentes disciplinas. La cuestión es que en Lepanto se enfrentan dos culturas, dos mundos, dos maneras de ver el mundo, que son justamente Oriente y Occidente. Y en ese sentido, dice Ardao que son conceptos imprecisos, empezando por el concepto geográfico. Nunca vamos a saber exactamente dónde empieza Oriente y dónde empieza Occidente y dónde terminan ambos. Y eso por un lado. Pero por el otro lado, bueno, dos maneras de ver el mundo poderosísimas. Porque yo creo que no es que Occidente se haya impuesto sobre Oriente. Creo que jamás Occidente se impuso sobre Oriente. Formidable, ¿no? El empuje de Oriente. Y en este caso los turcos, ¿no? Los turcos que bloquean el mar Mediterráneo desde el año 1453. Eso hay que recordarlo. Porque eso provocó, mirá, Emiliano, hasta provocó el Renacimiento, mirá lo que te digo, porque... ¿Cómo? Hasta provocó el fenómeno del Renacimiento, el bloqueo del mar Mediterráneo. Exactamente. ¿Verdad? Porque muchísimos sabios, por ejemplo, de Constantinopla, bueno, se refugian en Occidente, especialmente en las ciudades italianas. Solo eso ya daría para considerar que sí, que la batalla de Lepanto fue como una gran decantación, no la única, ¿no? Pero una gran decantación del choque de esas dos culturas. Y Juan. por otro lado, quiero dejar nada más que adelantado, ¿sí? Que cuando hablamos de Lepanto hablamos de Cervantes. Según una historiadora, cuyo nombre en este momento no tengo a la vista, Saavedra viene de una especie de deformación de otra palabra árabe, algo así como Shaivedra, que significaría algo así como prisionero. Uh-huh. Porque, claro, Cervantes no después de Lepanto, sino unos años después, estuvo casi 5 años prisionero en Argel. Y a mí me fascina porque le pasó lo mismo que a Marco Polo. Marco Polo también estuvo prisionero en manos de, creo que de mongoles. Sí, pero después estuvo prisionero en una ciudad italiana. Y ahí es donde Marco Polo escribe, aparentemente dictando, sus memorias. Y creo que el cautiverio de casi 5 años de Miguel de Cervantes fue también un gran disparador de su obra, de su literatura, ¿no? Bueno. Logró terminar
Logró terminar Marcia su intervención y ahora los extraterrestres me atacan a mí. Juan, ¿tú habías levantado la mano hace un rato? Sí. Sí, yo quiero poner un punto de vista un poco más amplio, más en general. El Islam, como toda sociedad esclavista, tiene que expandirse continuamente. Es decir, lo hacía Grecia, lo hizo Roma y lo ha hecho el Islam. Y la razón es muy simple, porque los esclavos provienen de las fronteras, provienen de las conquistas. Es decir, la necesidad de conquistar es la necesidad de reponer el plantel de esclavos. Entonces, esto hizo que, bueno, la expansión del Islam fue incontenible. Por ejemplo, en 1732 el Islam, los árabes fueron detenidos en los Pirineos, ¿no? Porque uno de sus lugares se expandieron por la costa de África y luego entraron en España y quisieron continuar con Europa, que es decir, que era su gran objetivo. Luego ocurrió entre el 1095 y el 2072 ocurrieron las 8 o 9 cruzadas, que fue la contraofensiva de Europa contra el Islam. Es decir, simplemente, ya que nos atacan, ataquemos. Y luego de esto ocurre, por ejemplo, entre el 1200 y el 1300, la expansión mongola. La expansión mongola fue una de las expansiones más grandes que tuvo el Islam, porque llegó, por un lado, a China, y no llegó a Japón porque se lo impidió el viento, es decir, no pudieron invadir la isla de Japón. Y la expansión mongola llegó a las fronteras de Europa, ¿no? Es decir, llegó a Rusia, por ejemplo. Luego vino la expansión de los otomanos que en 1450 y poco comenzaron también su ataque por Oriente, por la zona oriental de Europa. En definitiva, fueron detenidos en los Balcanes. Albania, por ejemplo, que es un país musulmán, es un resabio del lugar donde fueron detenidos. Y luego inmediatamente cayó Constantinopla, que era la gran capital de Oriente, ¿no? Cristiana. En definitiva, la batalla de Lepanto, que ocurrió en 1571, fue tal vez la última de las batallas, la última de los intentos otomanos. Es decir, a partir de ese momento la cosa se convencieron de que Europa era inaccesible, ¿no? Es decir, que por un lado habían sido expulsados de España y por otro lado realmente todas las fronteras europeas estaban ahí. El único resabio que le quedó fue Albania. De modo que, en definitiva, la batalla de Lepanto marca el fin de la expansión musulmana hasta ese momento. Pero, atención, no fue el fin final, no fue el fin histórico, porque en 1979 el avance musulmán comenzó de vuelta con la llegada de Khomeini. Así que toda esta batalla continuará, como se dice en los episodios. Uh-huh. Alejandro. Bueno, el marco en el cual tuvo lugar la batalla de Lepanto, como decían los compañeros, la batalla quizás más grande de la historia, por lo menos en cantidad de la batalla naval más grande de la historia, con 100.000 personas batallando de cada uno de los dos lados, 200 y algo de galeras de cada lado, más una cantidad de navíos menores, ¿verdad? Fue un acontecimiento excepcional, pero volviendo un poquito para atrás nomás, sin remontarme tanto como ha tratado de hacer Juan, hay que recordar que en ese momento los otomanos, por cierto que querían expandirse, por cierto que estaban buscando naturalmente mayores cantidades de esclavos, y los esclavos fueron en buena medida los que les hicieron perder la batalla, porque las naves de los otomanos tenían una enorme cantidad de combatientes que eran esclavos cristianos, que fueron liberados al triunfar justamente la Liga Santa. Bueno, antes de eso, hay que recordar que durante muchos años, pero no mucho antes, sino inmediatamente antes, los reyes de Francia, los 3 reyes de Francia, habían colaborado con los otomanos, habían aportado a los otomanos, y por eso no integraron la Liga Santa después. ¿Para qué? Para lograr destruir España. Era una lucha
en la cual Francia lo que pretendía era, digámoslo en términos futbolísticos, liquidar a España. Y la mejor manera de lograrlo era con el apoyo, dándole el apoyo a los otomanos. Por eso la Liga Santa estaba formada por Venecia, por España y por los estados pontificios, con Pío V a la cabeza, que fue de alguna manera el que la puso en marcha, ¿no verdad? Pero no estaba por Francia. Francia no formaba parte de la Liga, porque de alguna manera estaban contra la cristiandad católica. Esa es la realidad de lo que precedió a la batalla de Lepanto. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, pasó que ganaron las fuerzas de Juan de Austria, un jovencito de 26 años, creo, que fue el que comandaba la flota de la Liga Santa. ¿Y qué habría pasado? Uno se debe preguntar, ¿qué habría pasado si no hubiera triunfado la flota de la Liga Santa? Y bueno, probablemente los otomanos hubieran logrado controlar todo el Mediterráneo, seguramente habría sido así, tenían ya muy buena parte del control de Europa Oriental, pero además tenían el control de una buena parte del Mediterráneo. Si no hubiera sido así, hubieran triunfado y hubieran seguramente ingresado en lo que llamamos ahora la Europa Occidental directamente. Y bueno, algo parecido a lo que decía Juan al final. Estaríamos con lo que más o menos estamos pensando que puede llegar a ocurrir en los próximos decenios con Europa, invadida de alguna manera cultural, y dejémoslo en cultural nada más, por el mundo musulmán. Y bueno, la batalla de Lepanto marcó un quiebre en la posibilidad de que, llamémosle de una manera genérica, los musulmanes pudieran entrar en Europa. A partir de ahí no pudieron entrar en Europa, aunque ahora quizás sí están entrando en Europa de una manera quizás menos frontal, pero lo están haciendo, sin ninguna duda. El otro día recordaba quiénes eran las autoridades locales en Inglaterra, porque estaba conversando con un amigo y me hacía una lista. Es increíble, pero en Inglaterra, las autoridades locales hay, yo qué sé, como 15, llamémosle alcaldías, que están cuyos titulares son musulmanes, en Inglaterra, en la Inglaterra de hoy. Y bueno, en Francia, quienes han estado en los últimos decenios en Francia, habrán visto cómo cada vez que uno sube en el metro, encuentra más y más y más y más musulmanes, con las vestimentas típicas de los musulmanes. Y digo el metro porque es un lugar en el cual naturalmente uno ha visto con el paso de los años la variación de los pasajeros del metro. Y eso es una, llamémosle, invasión cultural del mundo musulmán que se está dando ahora y que con la batalla de Lepanto se había cortado. Bueno, dicen oyentes, por ejemplo, William, además, a raíz de Lepanto se celebra la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, a quien invocaban en la batalla. Otro oyente dice, los cristianos ganaron por el rezo del Rosario. Sí, están aludiendo a la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario, ¿no? Ese sería el nombre completo. Pío V, parece que, y Juan de Austria también, que era el que comandaba, para, bueno, cohesionar las fuerzas que luchaban contra los otomanos en esa batalla. Bueno, hicieron rezar el rosario prácticamente a todos los combatientes, además de alimentarlos, incluso darles alcohol para poder luchar con más energía. Pero lo del rosario sí, fue así, y por eso es que la fiesta del rosario. Y fue Pío V el que la instituyó. ¿Quién está faltando acá? Gonzalo. Bueno, hemos recorrido mucho, ¿no? Con esta, y se han dicho muchas cosas. Algunas yo estoy de acuerdo, otras tal vez no tanto. El Imperio Otomano duró como 6 siglos. Yo creo que la batalla de Lepanto, a pesar de que es cierto todo lo que dijeron sobre ella, la cantidad de hombres involucrados, creo que como 90.000 de cada lado, la cantidad de barcos, que eran como 200 de cada lado. Alejandro, te olvidaste de nombrar a los caballeros de Malta, no te lo perdonarían nunca.
de que Sí, también participaron en la batalla. y que perdieron, porque fueron de los más fracasados, ¿no? Del lado cristiano. Por eso no los nombraste. Es peor todavía. Se van a ofender más contigo. Andrea Doria. Sí, efectivamente, Andrea Doria era el que lo contaba. Pero el Imperio Otomano, yo creo que yo no sé si la batalla de Lepanto fue un mito tan importante. Posiblemente la decadencia del imperio había empezado antes, con la muerte del, si recuerdo bien, Solimán el Magnífico o algo así, que era muy duro y muy que tenía a sus fuerzas armadas, que tenían unos nombres especiales que ahora no recuerdo, muy disciplinadas, no podían casarse, no podían... Y después de la muerte de Solimán el Magnífico, del siglo XVI, por ahí, entró en decadencia el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se fue desgranando a lo largo de los siglos siguientes y fueron perdiendo casi todos los territorios que tenían en Europa. Es cierto, sí, la batalla de Lepanto fue un hito, sin duda, en el Mediterráneo, pero después se perdieron otros países, se perdió Hungría, después más adelante perdieron Rumania, Serbia, Bulgaria, en el siglo XIX perdieron Egipto. El Imperio Otomano se fue desagregando hasta que después de la Primera Guerra Mundial quedó totalmente derrotado. Pero fue un periodo importantísimo de la historia. Yo creo que estas cosas que mencionan ahora Juan y Alejandro como una nueva invasión islámica del mundo occidental, es un tema de migración importante, pero no creo que entre en esta historia, sinceramente. Yo creo que el Imperio Otomano durante 6 siglos tuvo la evolución y la desaparición que tienen los grandes imperios. Llegan a una cumbre y después se van debilitando. Y hoy día yo no lo veo que esté tan fuerte. Sí, hay esas enormes masas de gente que por todos los conflictos que hay en Medio Oriente están invadiendo el mundo occidental y otros, pero están muy desorganizados. Y tienen estos fanáticos yihadistas que son capaces de conmocionar cualquier sociedad por las barbaridades que hacen. Pero creo que la batalla de Lepanto, si me preguntan a mí, tiene la importancia que tiene porque ahí peleó el Marco de Lepanto. Y eso fue lo que la hizo famosa, más que cualquier otra cosa. A pesar de la enormidad de muertes y de batallas y de barcos involucrados, yo creo que la batalla de Lepanto, quien la hizo famosa fue Cervantes. Y curiosamente el manco de Lepanto no era manco, nunca fue manco. Lo único que quedó fue con una mano izquierda, inhabilitada, pero en realidad nunca se la cortaron. Cuando decimos el manco de Lepanto, imaginamos que le falta un brazo, no es así. Por suerte fue la mano izquierda, ¿no? Porque no era zurdo y pudo escribir. Pudo escribir después de todo el cautiverio de 5 años que tú mencionabas, Marcia. Sí, yo creo que fue un poco el disparador anímico de Cervantes, ese cautiverio. Yo creo que ya de antes él venía de alguna manera incubando todo lo que luego va a ser su obra. Pero además, otra cosa que hay que señalar es que fue prácticamente un protegido de Juan de Austria, lo cual está hablando de una protección muy importante que determinó su cautiverio. Porque cuando él es tomado prisionero, llevaba cartas de recomendación ni más ni menos que de Juan de Austria. Y por lo tanto, bueno, los musulmanes consideraron que era un personaje importante, porque por algo llevaba esas cartas. Sin embargo, esa protección, sobre todo en esa época, era fundamental para los artistas, ¿no? Yo no digo que fueron mecenas de Cervantes, ni mucho menos don Juan de Austria, pero pensemos que todos los que de alguna manera se destacaron en esta época es porque tenían algún tipo de respaldo detrás, porque Cervantes no era de una familia adinerada. Eso una cosa que quería señalar. Y la otra cosa importante es que creo que el espíritu musulmán está consustanciado en los destinos de Occidente ya desde la invasión a España en el siglo VII. Nunca se fueron los musulmanes, jamás. Quedan en las venas de millones de españoles, por lo menos. Y bueno, sería larguísimo
mencionar todo lo que supuso ese cruce de culturas. Pero yo creo que no se trató nada más que de un enfrentamiento entre dos mundos y dos concepciones y dos religiones, sino que anida hasta el día de hoy en la sangre y en las mentalidades, por lo menos en España. En España sí, pero Marcia, pero no la religión. Quedaron las costumbres, pero no la religión, ¿no? La religión no, pero si tú sacas la religión, en todo lo demás. Sí, en los bailes, por favor. En España sí. Juan, en Italia mucho menos, en el sur bastante un poco. Juan con la mano levantada, ¿qué dice? Yo quiero recordar algunos de los aportes de los musulmanes en Occidente, ¿no? Es decir, porque es cierto que intentaron conquistar, pero también es cierto que hicieron otras cosas. Por ejemplo, los musulmanes introdujeron el papel en España, introdujeron los clásicos griegos, es decir, fueron quienes conservaron, gracias al tesoro de Constantinopla, a todos los clásicos griegos, es decir, si no se hubieran perdido definitivamente, Occidente no los tenía. En los nombres de las estrellas, buena parte de los nombres de las estrellas son musulmanes, es decir, como Aldebarán, y hay una cantidad de estrellas nombradas con esos nombres, y eso es por una razón muy simple. Era porque los musulmanes dominaban el Mediterráneo navegando durante muchos siglos, y eran fabricantes de astrolabios, fabricantes de los instrumentos de medida que permitían, mediante las estrellas, ubicar la posición de los barcos. Y una de las cosas que hacían los europeos era cuando capturaban una nave musulmana, con lo que se quedaban eran con los astrolabios, porque no los sabían fabricar los europeos. Y entonces tenían que usar los nombres los nombres musulmanes de las estrellas. Entonces hemos heredado también eso. Es decir, que hay no solo la cultura española tiene eso, también hay una enorme influencia, por ejemplo, en Sicilia, donde los musulmanes fueron dominantes durante demasiado tiempo. Y finalmente, un último aporte que vale la pena destacar de los musulmanes es la comida. Es decir, los musulmanes trajeron el azúcar, trajeron una cantidad de las especias de la India, es decir, no hay que olvidarse que la conquista mongola hizo que una cantidad de objetos de la India se difundieran por el resto del mundo, de modo que fueron grandes difusores de todos los enormes productos de la India tropical, entre ellos el azúcar, la canela, en fin, la pimienta, todo ese tipo de cosas. De modo que el café, ¿no? Es decir, todo esto son aportes de los musulmanes a la cultura europea. ¿Y querés alguno más reciente, como nos anotan desde la audiencia? ¿Quién es el que está mandando el mensaje acá? Matías. Los magnates dueños del fútbol europeo son de ese origen en los últimos años. Así que hay que sacarse el sombrero también en esa dirección. Enseguida venimos con el final de la tertulia. ¿Telegramas? ¿Todos tienen telegramas? Ya vamos a enterarnos.